Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. En el departamento de Arauca falleció el sargento Fabio Zúñiga. Es el tercer militar asesinado tras el atentado terrorista del ELN contra la base militar de Puerto Jordán. 8 soldados permanecen en estado crítico. Los 2 señalados guerrilleros capturados tras el ataque serán imputados en las próximas horas por terrorismo y homicidio agravado. Llegaron a los municipios de Tuluá y Buga, en el Valle del Cauca, los cuerpos de los soldados Julián Patiño Arango y Byron Vargas Correa, asesinados en el ataque terrorista del ELN en Arauca. Desde hoy, Ecopetrol suspende temporalmente la venta de gas vehicular a 3 empresas distribuidoras, entre las que se destacan Terpel, Alcano, Cefigas y Gases del Caribe, ante la necesidad de enfocarse en la generación de energía para las plantas termoeléctricas. En Colombia, aproximadamente 180.000 vehículos funcionan con gas natural. La firma Gasnova advirtió que 1 millón de familias en estratos 1 y 2 se pueden quedar sin subsidio para las pipetas de gas. El gobierno no ha pagado los subsidios desde marzo y en el presupuesto tampoco hay recursos para el periodo de agosto a diciembre. El presidente de la República, Gustavo Petro, le restó importancia a las versiones que advierten que Colombia se quedará sin gas y dijo que se trata de una ideología. El mandatario cuestionó a la CRED y aseguró que es una institución que, de acuerdo a cómo fue creada, no sirve. Un juez de Santa Marta le dio un plazo de 2 meses a Ecopetrol y a Petrobras para que entreguen un cronograma que permita la suspensión segura de las operaciones de construcción del pozo gasífero Uchuba 2, ubicado costa afuera. En este mismo sentido, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Rodrigo Negrete, dijo que la suspensión de la exploración en el pozo no debe ser de manera inmediata. El Consejo de Estado ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, ofrecer disculpas públicas por calificar de asesinos a las personas que han gritado fuera Petro en distintos escenarios. En respuesta, el mandatario se disculpó, pero al mismo tiempo dijo que, sin ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia, y eso es asesinar a la democracia. Fue capturado en las últimas horas en Jamundí Valle, alias William, cabecilla de las redes de apoyo de las disidencias, responsable de los atentados contra la caravana en las que se movilizaba el papá de la vicepresidenta Francia Márquez. El presidente de la República, Gustavo Petro, oficializó la postulación de Gregorio El Hach a la terna para el cargo de Procurador General. En las últimas horas, el partido de la U respaldó la candidatura del Hach. Luego de un mes del accidente que sufrió durante un espectáculo en el restaurante Andrés Carne de Res de Chía, Laura Villamil dijo que está viva de milagro y agradeció a quienes han estado pendientes de su recuperación. Nadie al restaurante ha venido a verme, dijo a Noticias Caracol Laura Villamil. La Contraloría Distrital dio a conocer que encontró sobrecostos por cerca de 2.600 millones de pesos en el pago de servicios de transporte para beneficiarios de los programas de la Secretaría de Integración Social. El Consejo de Estado dejó sin efecto la sentencia del Consejo Nacional Electoral que le reconoció la personería jurídica al partido político del expresidente Andrés Pastrana, Nueva Fuerza Democrática. Colombia despide a una de las más grandes humoristas luego del fallecimiento de Fabiola Posada, la Gorda Fabiola, quien durante 35 años hizo parte del elenco de Sábados Felices. El cuerpo de la Gorda Fabiola permanecerá hoy en Cámara Ardiente en el Consejo de Bogotá desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Luego será trasladado al Cantón Norte, donde estará hasta el sábado al mediodía, y luego se realizará la misa de despedida. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Estás escuchando Mañanas Blue. Amanece en el país, bienvenidos, 5 de la mañana, 34 minutos. Aquí estamos, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es viernes 20 de septiembre. La temperatura en Bogotá está ahora 9 grados centígrados. Noticias de Colombia y el mundo, bienvenidos con lo más importante, pero también temas de conversación en las redes sociales. ¿Qué se está haciendo? Señor. ¿Qué se está haciendo?
Nada, revisando el teléfono, todavía hay tiempo. Buenos días, Néstor. Camila Carvajal con los temas de conversación en redes sociales. En redes sociales, donde la principal tendencia, Néstor, es numeral Gorda Fabiola, numeral Sábados Felices, y las redes sociales inundadas con el homenaje a quien fue una de las más grandes mujeres en el humor en Colombia. La despedida a la Gorda Fabiola ocupa esta mañana toda la atención en redes sociales. Muy virales además los mensajes de uno de sus 4 hijos, hablando hace apenas unas horas de su cumpleaños. Ella cumplió 61 años el miércoles y ayer jueves desafortunadamente murió. Se repiten mucho sus chistes y también sus reflexiones, producto del sobrepeso que al final la llevó, Néstor, a tener hipertensión, pero también diabetes. Recuerde que fueron episodios que la llevaron a la clínica durante 23 días en el año 2018, pero finalmente es también la causa de su muerte. Esa tendencia todavía está cogiendo fuerza en todas las plataformas digitales. Murió ya no muy gorda, ¿no? Ellos se hizo cirugías. Ya no muy gorda. La van a velar en cámara ardiente en el Consejo de Bogotá porque había sido concejal de Bogotá. Año 2002, Fabiola, cuando fue concejal de Bogotá, y por eso también va precisamente pues a cámara ardiente allí al Consejo de Bogotá. Sus exequias finalmente serán mañana sábado. Ha dicho en las últimas horas su esposo, Polilla, Néstor, que no está preparado para hablar de lo que pasó y de las últimas horas del amor de su vida, pero que estará obviamente en todos estos homenajes que se le hacen a la Gorda Fabiola. Porque la recuerdan con alegría, obviamente es inevitable. ¿Sabe que eso ha llamado mucho la atención? Todos los humoristas dicen es la mamá de los humoristas en Colombia, que era ella en Sábados Felices aquí en Caracol Televisión, que es la casa del humor en Colombia, la que estaba pendiente de todos, la que organizaba las fiestas, la que ayudaba al que tenía alguna necesidad. Mejor dicho, la despiden en esas palabras, la mamá de los humoristas en Colombia. Y una lágrima y al tiempo una sonrisa por la Gorda Fabiola. Las 5:36 La otra minutos. tendencia, Néstor, el otro tema de conversación, numeral Marcha de las Canas, numeral Plaza de Bolívar, numeral La Pensional se defiende. Esta es una tendencia que empezó, lo sabe usted muy bien, con las marchas de ayer que están promovidas por el gobierno del presidente Petro, el petrismo en general, para apoyar la reforma pensional. Esa es la tendencia que está cambiando un poco a esta hora. Es una conversación ya con la propuesta del presidente Petro, que abre ayer la puerta y dice, ¿por qué no discutir la posibilidad de bajar la edad de pensión en Colombia? Entonces pasó de ser la gran tendencia de la marcha a una discusión de si el sistema pensional en Colombia permitiría bajar la edad de pensión. Ya les voy a contar de las marchas del petrismo ayer en todo el país, un poquito tibias, apenas algo más de 30,000 personas en varias ciudades. Pero antes, sobre la Gorda Fabiola, les quería decir, una mujer que tuvo diabetes, sobrepeso, 4 infartos, y que durante 30 años acompañó a los hogares colombianos en diferentes escenarios, el principal de ellos, Sábados Felices. Yo pasaba por el frente de los estudios de grabación a dejar mi niñita nacida en el apartamento de mi mamá y mi papá, y estaba el productor de Sábados Felices de ese entonces, Gonzalo Acosta, esperando a que pasara una gorda porque la necesitaban para un chiste con el Mocho Sánchez y con la visa. Y preciso, lo que es para ti y te espera. Yo pasaba y me llamaron. Ay, señora, ¿será que nos puede colaborar? Es que estamos grabando un sketchito de Sábados Felices y necesitamos una persona así como usted. Le daba pena decirme gorda. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Gordita? Entonces me dijo, sí. Alfonso Lizarazo me dice, ¿será que tú eres capaz de hablar frente a las cámaras y todo? Y yo dije, de una. Y así un poquito por accidente entró a la televisión la Gorda Fabiola, y un poquito por accidente conoció a su marido, que era el gran Polilla, que es 10 años menor que ella, y fue el amor de su vida. Fueron ambos amores de esos destinados a ser. La Gorda Fabiola y Polilla, no solo pareja en la vida real, sino también pareja haciendo humor en escenarios en Colombia y en el mundo. Gracias mis hijos, gracias a toda mi familia Caracol, a mis hijos de Sábados Felices, gracias a todos con el alma y el corazón. Así que fue por una este mujer reconocimiento. De esas que se hizo querer, una mujer que era mucho más que una humorista. Juan Sebastián Chona.
Así es, Néstor, buenos días. Y es que la noticia del deceso de la gorda Fabiola nos despidió de una mujer que por más de 30 años hizo reír a millones de colombianos. La gorda Fabiola tenía un humor muy característico, el cual se basaba en cosas cotidianas, su vida y su figura, la cual usaba como un objeto en su comedia y no como un impedimento. Las mujeres se toman fotos conmigo, van y las revelan y se las llevan al marido. ¿Si ve que yo no soy tan gorda? ¡Ja! Ya me las conozco, ese cuentico de vuelta. Bueno, pero hoy estoy aquí para... Claro que me ven gorda, pero ser gorda tiene sus ventajas. Usted por ser gorda entra y sale por la puerta grande. A usted jamás la policía le podrá decir, quieta, está rodeada. Este humor y su carisma le permitieron catapultarse como una de las comediantes más reconocidas en el país, lo cual dejará un vacío difícil de llenar. Y es que la comediante llevaba una dura batalla contra la diabetes tipo 2, la cual se le había diagnosticado a los 32 años, además de otras complicaciones debido a su edad y su peso. Las reacciones no tardaron en aparecer. Pedro Antonio González, mejor conocido como Don Gediondo, habló acerca de la gorda Fabiola, de todo lo que dejó y de lo mucho que la va a extrañar. Perdonen los compañeros de Sábados Felices, pero el ser más hermoso que yo conocí en el programa fue la gorda Fabiola, por su ternura, por su calidez, porque nos arropaba a todos. Por eso le decíamos la mamá de los humoristas, porque ella estaba pendiente de todo, pero de una manera auténtica, genuina. La gorda Fabiola siempre será recordada por su humor y su actitud. Por su parte, el programa de Sábados Felices realizó una publicación despidiéndose de su compañera y afirmando que en el cielo no faltarán las risas. Por último, el cuerpo de la gorda Fabiola estará hoy en la Cámara Ardiente del Consejo de Bogotá de 8 a 1 de la tarde. Y las honras fúnebres también serán hoy y mañana en el cantón norte de la capital. Juan Sebastián Chona, Blue Radio. Juan, gracias. 5 de la mañana, 41 minutos. El presidente Petro lleva desde ayer 29 trinos destacando las nutridas manifestaciones que hubo en todo el país. La verdad es que en términos estrictamente numéricos las manifestaciones fueron más bien tibias. El presidente Petro estaba en los hombros de los sindicatos, de los funcionarios públicos, de las mingas de los indígenas, de organizaciones sociales, y en Bogotá, por ejemplo, apenas había entre 8 y 10 mil personas según cifras de la alcaldía. La ciudad con mayor número de personas en las manifestaciones de ayer fue Cali, cerca de 15.000, y así por todo el país, digo manifestaciones a quienes le habló el presidente Petro, no muy nutridas, pero representantes fieles, eso sí, del petrismo. Ante ellos y defendiendo la reforma pensional, el presidente Petro habló de una contrarreforma, bajando la edad de pensión es su idea para trabajar menos en Colombia. Yo sí creo que la humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos ya estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse. Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué va? Se le dijo, qué equivocación tan garrafal. Dice el presidente Petro, esa porquería metida en la cabeza, no sé cuál es la porquería. En todo el mundo la verdad es que están aumentando la edad de cotización de pensión porque básicamente hay mayor expectativa de vida. Hoy, en el siglo XXI, vivimos mucho más de lo que se vivía en el siglo XX o en el siglo XIX y no hay plata para fondear pensiones. La siguiente pregunta es, ok, de acuerdo, ¿trabajamos hasta qué edad? ¿Hasta los 60, hasta los 55? ¿Y quién paga la pensión si vivimos más y no habría quien sostenga ese régimen pensional? Francia o China están subiendo la edad de pensión, pero así porque los regímenes pensionales hacen crisis porque la gente vive más y porque hay menos plata. El presidente acaba de hacer una reforma pensional, eso es departamento de propuestas. El presidente defendió la presión que estaban ejerciendo de frente contra la Corte Constitucional, en cuyas manos está el examen de esa reforma del petrismo, la reforma pensional. Nos han dicho que estas movilizaciones no deben hacerse porque es una presión indebida a la Corte Constitucional. Tenemos una opinión completamente diferente. A ningún senador o senadora, incluido el señor Iván Name, el anterior presidente del Senado, a ningún congresista se le puede ocurrir que si el pueblo habla es una indebida
presión. Estaba hablando en la Plaza de Bolívar el presidente Petro ante esas 8.000 o tal vez 10.000 personas que llegaron allí, muchos llevados por la unidad de víctimas, otros funcionarios públicos, otros de los sindicatos, otros de las mingas, esas organizaciones sociales que han apoyado y que suelen vitorear al presidente Gustavo Petro. Estaba a su lado Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, el hombre que maneja la chequera y los subsidios dentro del gobierno. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. En la Plaza de Bolívar y ante cerca de 8.000 personas que llegaron hasta allí por la convocatoria del mismo gobierno para respaldar sus reformas, en especial la pensional, el presidente Gustavo Petro negó que su convocatoria a las calles haga parte de presiones indebidas a los magistrados de la Corte que se disponen a revisar si hubo algún tipo de vicio en el trámite de la ley. El presidente también lanzó duras críticas al expresidente del Senado, Iván Name, por, según él, no permitir la discusión del articulado en el Congreso. Tuvo el proyecto 13 meses guardado en su escritorio, 13 meses que no dejó discutir como la ley ordena, ni a la Cámara ni al Senado, 13 meses que calculó para que él solito, a nombre de nadie, tuviera el poder de hundir, como ahora dice, la reforma del Petro, que no era más que la ley que podía permitir que un plato de sopa llegara a la casa o a la calle de un viejo y una vieja pobre. Yo tengo que decir que eso tiene y se llena de perfidia. El mandatario también se refirió al trámite de la reforma pensional. No caímos en la trampa. La Cámara aprobó el texto del Senado y no había conciliación y la ley quedó aprobada. Le hicimos mamola. Me dio mucha rabia porque yo sabía lo que iba a hacer. En su discurso, el presidente habló del supuesto plan para asesinarlo o tumbarlo. Reiteró que su vida corre peligro y pidió a los colombianos protegerla, haciendo un nuevo llamado a las calles y anunciando que dicha marcha era el comienzo de una movilización general. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterin, gracias. Y el presidente Petro al final de la marcha saca un ratico para disculparse, cumpliendo una orden del Consejo de Estado que decidió que el presidente Petro se equivocó cuando dijo que todas las personas que gritan fuera Petro en conciertos, en partidos de fútbol, en reuniones públicas o privadas, había dicho el presidente Petro que son asesinos. Después de la manifestación de ayer, saca el presidente Petro una disculpa por decir que quienes gritan Petro son asesinos, pero con un pero. Las 5:47 minutos, Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro acató el fallo del Consejo de Estado en el que se le pedía rectificar sus acusaciones en contra de las personas que gritaban afuera Petro cuando el primer mandatario los calificó como asesinos. En este caso, el primer mandatario en su trino, si bien se refirió a ellos disculpándose, no desaprovechó la oportunidad también para descalificarlos de la siguiente manera, abro comillas: las personas a que gritan fuera Petro no son asesinos, disculpen, pero sin ser mis electores quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la democracia. Yo no le dije asesino a ellos, sino a quienes con el mismo grito de acabar la izquierda y el progresismo hicieron la masacre de la Unión Patriótica y del gaitanismo en Colombia. Matar a Petro es también un fuera Petro, cierro comillas. Fue durante su discurso el pasado 17 de agosto cuando el jefe de Estado relacionó a los manifestantes que usaban la popular arenga con los responsables del asesinato de miles de militantes de la Unión Patriótica. No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro, no están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Así las cosas, el presidente Petro finalmente se disculpó públicamente mediante su cuenta oficial de X tras la orden del Consejo de Estado. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. 5:48 minutos. Segunda tutela de esta semana que obliga al presidente Petro a una rectificación. Las 5:48 minutos. Ha sido esta una madrugada de bombardeos de Israel sobre Líbano. Tal vez uno de los días más intensos desde que comenzó la guerra en Gaza hace ya casi un año. Informa desde Europa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta última operación, dice el ejército israelí que sus aviones atacaron durante 2 horas cientos de cañones de lanzacohetes múltiples en el sur del Líbano. Dice que iban a ser disparados inmediatamente hacia Israel. Lo que está informando la agencia estatal de noticias libanesas es que el bombardeo incluyó hasta 52 ataques en el sur del Líbano. Después, a partir de las 9 de la noche, no ha habido información sobre víctimas, pero también lo que hizo Israel fue sobre
sobrevolar a muy baja altura la ciudad de Beirut mientras se producía el esperado discurso de Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, que era su primera aparición luego de todos esos atentados con los Vipers y con los walkie-talkies. Así se escuchaba el cielo de Beirut. Lo que hizo Nasrallah fue amenazar a Israel con una dura retribución y un castigo justo. Dijo que le iban a golpear donde las esperara y donde no esperara esos castigos. La verdad es que la cifra de muertos ha subido allí en el Líbano, 37 personas, los heridos son más de 3.000 y la preocupación que hay en el mundo es que está virando Israel su guerra hacia el Líbano y hacia Hezbollah. De hecho, hubo una reunión ayer en París de los máximos representantes de relaciones exteriores del Gran Bretaña, del Reino Unido, de París, de Francia, de Italia y de Estados Unidos para tratar de encontrar una salida para que esta escalada regional no siguiera creciendo, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana. El Congreso de Estados Unidos está discutiendo hoy subir la recompensa por Nicolás Maduro a $100 millones, buscándolo como si fuera uno de los grandes delincuentes internacionales. Dice la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos que se está trabajando en una solución diplomática en la que está metido el gobierno colombiano. Desde Washington a esta hora sobre Venezuela, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Es una propuesta presentada por el senador de la Florida, Rick Scott, republicano. El nombre de la ley es Stop Maduro, detengan a Maduro. Tiene tan solo 5 páginas y busca que esta actual recompensa tasada por Nicolás Maduro en unos $15 millones se incremente a $100 millones. Esto, según Scott, para evitar que Maduro se termine de robar las elecciones. La claridad es que ese dinero para el pago de la recompensa no provendrá de plata de contribuyentes estadounidenses, sino de recursos del régimen de Maduro y colaboradores incautados en los Estados Unidos, que de acuerdo a lo que revela el senador, hay unos $450 millones en activos incautados. Recordemos que Maduro fue acusado por la justicia estadounidense en 2020 en el Distrito Sur de Nueva York por 4 cargos de narcotráfico, cuya pena máxima es la cadena perpetua, y que se derivan de cómo habría colaborado con las FARC para enviar droga a los Estados Unidos. La ley es firmada por otros congresistas republicanos, quienes también buscan que la administración Biden respalde de manera más contundente a Edmundo González. A propósito de esto, quien habló anoche de Venezuela fue la jefa del Comando Sur, la comandante Laura Richardson, quien estuvo en la residencia del embajador de Colombia aquí en Washington, donde le rindieron un homenaje. También estaban el canciller Luis Gilberto Murillo y el ministro de Defensa Iván Velázquez. Desde allí Richardson destacó el papel de Colombia como parte del equipo de la democracia en la región que busca una solución en Venezuela. So I believe what's happening in Venezuela has impacted the region quite severely over the period of time, with millions of people that have left Venezuela to avoid this humanitarian crisis. And so creo que lo que está pasando en Venezuela tiene un impacto severo en la región durante el último tiempo, con millones de personas que han dejado el país para evitar esta crisis humanitaria. Todos continuamos trabajando como parte del equipo democracia, buscando una solución política y diplomática para Venezuela, decía la general, quien estará en su cargo hasta el mes de diciembre, y agradeció el homenaje. Dijo que allí en la residencia del embajador Daniel García Peña se sentía como en la casa de encanto. Néstor. Gracias, Juan Camilo. Son las 5 de la mañana, 53 minutos. Una buena noticia para Bogotá y para la descontaminación del río Bogotá. Hay una decisión del Tribunal Administrativo de Bogotá que avala las licencias ambientales y que destraba la contaminación de la Petar Canoas, que es la que va a dar la descontaminación del 70% del río, informa la buena noticia el alcalde Carlos Fernando Galán.
Hemos conocido la decisión de la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal de Cundinamarca, que levanta la medida cautelar que existía sobre el proyecto Petar Canoas, la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas. Es una decisión importantísima, histórica, porque abre la puerta a que pueda avanzar un proyecto estratégico, un proyecto que necesita Bogotá, que necesita la región, que necesita el país y que tal vez es el más importante en términos ambientales de Latinoamérica. En su decisión, la magistrada le da órdenes al Acueducto Bogotá, a la CAR Cundinamarca, al Ministerio de Hacienda para que se pueda materializar este proyecto y da luz verde a continuar con el proceso. Desde hace años estamos oyendo de las PETAR, las plantas tratadoras de agua residual, y este sería la salida finalmente hacia un río Bogotá descontaminado. Hablando de Bogotá, el Sumapaz va a tener refuerzos militares después de la aparición de encapuchados que se identificaron otra vez como integrantes de las FARC o disidentes de las FARC, una escena que nos devolvió a hace 25 años. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Es el Frente 53 de las disidencias de las FARC a quien se atribuye pintar estos grafitis que ha generado la zozobra, las amenazas por la presencia de las disidencias en la localidad 20 de la capital del país. Estamos hablando de Sumapaz. En Noticias Caracol ahora hablamos con César Restrepo, que es el secretario de Seguridad de la capital del país. Se le ha señalado que a propósito de esta situación abrieron toda la investigación, tienen que establecer si efectivamente sí hay presencia de las disidencias o de guerrilla en Sumapaz. Dice que se aumentará el pie de fuerza con el Ejército Nacional, los operativos, las operaciones que adelanta el Ejército en Sumapaz y finalmente ha pedido ayuda al Gobierno Nacional por estas amenazas e intimidaciones que adelantan este tipo de grupos irregulares en localidades como Sumapaz. Este fue el diálogo con Noticias Caracol ahora. Han aprovechado los 2 últimos años en particular para fortalecer su posibilidad de ejecutar crímenes y violencia y expandir su presencia. Eso, digamos, no es un análisis, eso es un hecho concreto. De hecho, a Bogotá están llegando cerca de 10.000 personas desde las regiones que son expulsadas por estas mismas organizaciones criminales. Y es que recordemos que este grafiti prendió las alarmas precisamente por la supuesta presencia de las disidencias en la localidad de Sumapaz, pero también por el uso de armas largas de estas personas que se encontraban en medio de la situación. Hay zozobra, hay temor entre la población. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Pablo, la Casa de Nariño finalmente hizo oficial Gregorio El Hash, actual secretario general del Senado, bueno, lo fue hasta anoche, presentó ya su carta de renuncia, será el candidato del presidente Gustavo Petro a la Procuraduría. Era el nombre que faltaban para sumarse a Barón, candidato de la Corte Suprema, y Henao, candidato del Consejo de Estado. Carolina Otero. Néstor, buenos días. La Presidencia de la República oficializó en la tarde de este jueves 19 de septiembre a Gregorio El Hash, quien recordemos es el secretario del Senado como su candidato para la Procuraduría. Por su parte, ya se van conociendo varias voces por parte del Congreso de la República. La senadora Paola Holguín aseguró que espera que dicha elección se lleve a cabo con toda la responsabilidad. Esperemos que con responsabilidad se dé el debate y la elección del candidato para garantizar los pesos y contrapesos, para que no terminemos en un estado donde los entes de control están todos cooptados por el Ejecutivo. Por otro lado, otros partidos como el partido de la U ya han manifestado públicamente su apoyo a El Hash también, asegurando que en sus años de trayectoria como jurista ha mantenido una hoja de vida intachable, por lo que lo apoyarán para llegar a la Procuraduría General de la Nación. Carolina Otero, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar.
Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Hoy es 20 de septiembre. Amanecemos con una nueva idea del presidente Petro, que es bajar la edad de pensión en Colombia. Una idea que va más allá. Dice el presidente Petro que tenemos que sacarnos una porquería que tenemos metida en nuestra cabeza, que es trabajar, trabajar y trabajar. De hecho, el presidente Petro plantea dos discusiones, una filosófica de si trabajar es un castigo, de si trabajar no es lo que nos corresponde, otra económica, de si nos podríamos pensionar antes de los 62 años en el caso de los hombres o de 57 en el caso de las mujeres. Claro, el mundo está en sentido contrario. Nadie en el mundo, salvo Gustavo Petro, está en el tema de trabajar menos porque es impagable, habiendo aumentado la expectativa de vida, es impagable un régimen pensional en donde la gente vive más y trabaja menos. La siguiente pregunta es: ¿quién pagará las pensiones en caso de que se haga realidad la idea del presidente Petro? El presidente lo propuso en una manifestación tibia multitudinaria en la Plaza de Bolívar, en donde estaba defendiendo la reforma pensional, la que aprobó su gobierno, la que planteó su gobierno, que no dijo absolutamente nada de aumentar la edad. El presidente todavía no dice si está pensando en otra reforma pensional o está pensando en que los hombres nos pensionemos a una edad diferente o las mujeres a una edad diferente. El presidente Petro no da ningún sustento de cómo sería el gasto fiscal. Este año han subido la edad de pensión en Brasil, en Francia. Esta semana subió la edad de pensión en China, que también intenta resolver un problema fiscal grave, que es lo serio, resolver las finanzas de los estados, porque la gente, repito, vive más y seguramente todos quisiéramos trabajar menos. El presidente lo propone, la gente lo aplaude en una marcha que tuvo 30.000 personas en todo el país, en Bogotá entre 8.000 y 10.000, en Medellín 5.000, en Cali, la manifestación más nutrida, 15.000 personas. Me parece poquito en total. 30 si usted quiere sumarle, 35.000 si quiere seguir sumándole 40.000, poquito teniendo en cuenta que era una manifestación de empleados públicos llevada a la gente de la unidad de víctimas o a la gente que recibe subsidios. Apenas dio para llenar media Plaza de Bolívar en el caso de Bogotá. Vamos a hablarles de lo que significa la propuesta del presidente Petro, que a ellos les dijo que debe ser la primera de muchas movilizaciones para defender su gobierno del golpe de Estado. Esa es la jugada del presidente Petro. Lleva 29 trinos en estas últimas horas, 13 horas invitando a salir a la calle, diciendo que lo de ayer, y poniendo fotos, por supuesto, poniendo imágenes, que lo de ayer fue una gran movilización
Popular. A propósito del presidente Petro, pasadas las movilizaciones, tuvo que disculparse, retractarse por haber llamado asesinos a quienes le gritan fuera Petro. Lo volvieron a hacer anoche en un concierto en el Movistar Arena, el del violinista Andrés Rieu. El presidente dijo, cumpliendo un fallo de tutela, se disculpa, pero en el mismo mensaje le agrega un pero enorme, diciendo que no les dijo asesinos a los que gritan, sino a quienes tienen el grito de acabar la izquierda y el progresismo. Noticias políticas y económicas en esta mañana de viernes. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Bueno, con una lágrima y una sonrisa al tiempo. Murió la gorda Fabiola, su amiga, padre, amiga sí, y paisana, ¿no? Sí, de mi Santa Marta nos encontramos a hablar de Santa Marta, de la época del colegio, es decir, una persona a la que siempre aprecié y tenía mucha alegría, siempre mamaba gallo, siempre tenía una chanza, una broma, pero bueno. Entró por accidente a la televisión colombiana, un accidente maravilloso por el que conoció a su marido, al legendario Polilla, que es otro humorista. Eso nos acercó más porque Polilla me imita, es una de las personas que hace de lindero en televisión, y entonces eso nos acercaba para conversar y molestar de esos temas. Tenía problemas de salud producto de su sobrepeso, producto de una diabetes, producto de 4 infartos. La gran gorda Fabiola, a quienes ellos, sus compañeros de la televisión, le decían la mamá de los humoristas, no solo por la leyenda que era ella en sí mismo, sino porque era una mujer genuinamente preocupada por los demás. Por querer a los demás, por consentir a los demás, dicho en términos costeños, por pechichar a los otros. Era una gorda pechichona, digo. Sí, tal cual, querida. 6 de la mañana, 5 minutos, y hay que recordarla con una sonrisa, una lágrima y enseguida una sonrisa. Ecopetrol, atención, dejó de suministrar gas natural a 13 empresas que distribuyen gas para vehículos. Ojo, este es el gas que utilizan fundamentalmente taxistas en muchas ciudades del país. No lo van a recibir en las próximas horas ni Terpel, ni Alcanos, ni Gases del Caribe, y no lo podrán vender, tendrán que agotar sus existencias a 180.000. Se tienen que prender todas las termoeléctricas a su mayor capacidad ante el riesgo de un apagón, y eso lleva a Ecopetrol a desviar las reservas que tiene en gas. Se suspende la entrega de gas natural vehicular a esas 3 empresas con las que Ecopetrol tiene firmados contratos condicionados. Es decir, si hay una emergencia, Ecopetrol dispone del gas donde más se necesite. Ya les vamos a hablar. El presidente Petro, a propósito, dice, no es cierto, es por razones ideológicas, el cuento de que nos vamos a quedar sin gas desde el año entrante. La disminución de las lluvias es la misma razón por la que Colombia dejó de venderle energía a Ecuador, un país que tuvo que decretar racionamiento porque allí también hay problemas de energía. Tenemos muchas historias para acompañarlos este día viernes. Hoy es 20 de septiembre, está cumpliendo años una de las más grandes, doña Sofía Loren, que fue en algún momento la mujer de Carlo Ponti, una de las glorias del cine europeo, del cine italiano, desde el neorrealismo. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga: descansa en paz, alma mía, solo querías reír. Murió en Bogotá Fabiola Emilia Posada, una de las humoristas más queridas por todos los colombianos. Y el legado para todo el mundo es que hay que reír pese a la adversidad, reír llorando es lo más bello que puede pasar. La gorda Fabiola, como cariñosamente la llamábamos, hizo parte del elenco de Sábados Felices durante 35 años. Su sonrisa y su energía serán inolvidables. Cuando yo pasaba por la puerta de los estudios Gravy en la avenida 19, yo los veía todos y me parecían inalcanzables, hasta el día en que pasaba yo y necesitaban una gorda y me llamaron para que entrara. Yo no podía creer, yo tocaba el cielo de verlos tan cercanos y todo, y pensar que a los 2 meses ya hacía parte yo de esta gran familia. Ante la triste noticia hubo varias reacciones, como la fue de su compañero Don Gediondo. Perdonen los compañeros de Sábados Felices, pero el ser más hermoso que yo conocí en el programa fue la gorda Fabiola, por su ternura, por su calidez, porque nos arropaba a todos. Su amigo y compañero de elenco, Heriberto Sandoval. Me quedo con el legado de una gran compañera incondicional en todos los asuntos de la vida a lo largo de estos 35 años de mutua actividad en el humor. Buen viaje, gordita. Por eso pedía que siguieran trabajando por Sábados Felices. Que no lo dejen morir, así como han llegado hasta el momento que las he visto con nuevas propuestas de humor, que por favor no dejen morir este programa, no lo dejen morir. El cuerpo de la gorda Fabiola estará en cámara ardiente en el Consejo de Bogotá de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Luego será trasladado al Cantón Norte, donde permanecerá hasta el sábado a mediodía, y luego la Eucaristía de despedida.
Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué va? Se le dijo, qué equivocación tan garrafal. El presidente Gustavo Petro llegó a la Plaza de Bolívar por las movilizaciones en defensa de las reformas de su gobierno, especialmente la reforma pensional que está bajo revisión de la Corte Constitucional. Desde allí abrió el debate sobre reducir la edad de pensión en Colombia. Yo sí creo que la humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos ya estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse. Durante su discurso, el mandatario también negó que esas movilizaciones fueran presiones indebidas a los magistrados de la Corte Constitucional para que no tumben la pensional por presuntos vicios de trámite. A ningún senador o senadora, incluido el señor Iván Name, el anterior presidente del Senado, a ningún congresista se le puede ocurrir que si el pueblo habla es una indebida presión. Esa es una visión aristocrática. Sin embargo, algunos de los manifestantes no tenían claro por qué estaban en la marcha. Venimos porque de unidad de víctimas lo hicieron un llamado, y los invitaron para que viniéramos acá a la Plaza Bolívar para la remantación del adulto mayor. Desde hoy Ecopetrol suspende temporalmente la venta de gas vehicular a 3 empresas distribuidoras, entre las que se destacan Terpel, ante la necesidad de enfocarse en la generación de energía para las plantas termoeléctricas. Entre las empresas afectadas aparecen Terpel, Alcanos, Efigas, Gases del Caribe, entre otras. En el eje cafetero desde la tarde de ayer se empezaron a ver los efectos de estas decisiones, pues en las 3 ciudades capitales las estaciones de suministro de la empresa Terpel salieron de funcionamiento y quedaron prestando el servicio a las demás bahías de otras distribuidoras a las que les suministra el combustible Efigas, quien también aparece en dicho listado. Hay 6 departamentos del país en los que las familias de estrato 1 y 2 no pagan lo que vale una pipeta de gas, pagan el 50% o el 60% por cuenta de los subsidios del gobierno nacional al GLP. Sin embargo, en lo que va del año el gobierno solo ha pagado los subsidios de enero, febrero y marzo. El presidente de Gasnova, Alejandro Martínez, para cubrir estos subsidios de agosto a diciembre de este año. De hecho, el Ministerio de Hacienda no ha pagado lo correspondiente a los meses de marzo a julio. La opción de la gente estaría entonces en pasarse a la ley. La alerta llega en medio de la sequía que no estaba en los planes del gobierno y que ya está complicando el panorama para 2025 con el fantasma del desabastecimiento, aunque según Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, en 2026 podría faltar tanto el gas como la electricidad. Nos preocupan las iniciativas intervencionistas, nos preocupa además que este posible desabastecimiento se junte con el desabastecimiento de gas. Nosotros necesitamos la energía térmica para acompañar la energía hidráulica cuando estamos en temporadas secas. Por eso es que el gobierno intentará rescatar la construcción del pozo de gas Uchuva 2. En las últimas horas, un juez le dio 2 meses a Ecopetrol y a Petrobras para que entreguen un cronograma de cierre y suspensión segura de esta obra. Habla Rodrigo Negrete, director de la ANLA. Bueno, debemos decir que esa aclaración ya fue resuelta por el juez y efectivamente nos concedió a nosotros y a otras 6 entidades, porque hay que decir que prácticamente el Estado de manera conjunta cuestionó ese fallo. Pese a todas las alertas, el presidente Gustavo Petro, en un discurso ante los representantes de los gremios del sector, aseguró que el desabastecimiento tenía más tintes de ideología que de informes técnicos. Que Ecopetrol pase a energías limpias, deje de mandar gas, que es el mayor demandador de gas y es del Estado, pues mayoritariamente. Por ahí empieza el ejemplo. Ya debería haber 0 demanda de gas de Ecopetrol. Y toda esa teoría que nos vamos a quedar sin gas, que es ideología, es que tenemos que salir de ahí y tenemos que salir del carbón. El Consejo de Estado ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, ofrecer disculpas públicas por calificar de asesinos a quienes han gritado fuera Petro en distintos escenarios. El mandatario se disculpó, pero al mismo tiempo arremetió contra la oposición. No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Ya cuando empezaron a sonar que boom, 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 ya la gente ya se empezó a alarmar y a buscar ayuda. Entonces me pedí Diosito que me ayudara, que me sacara esta, porque que me diera otra oportunidad para poder ver a mi hija. Y dígame, aquí me tiene con vida todavía. En las últimas horas murió otro de los militares víctima del atentado terrorista del ELN contra un batallón en Puerto Jordán, Arauca. 7 más permanecen bajo pronóstico reservado. A pesar de este ataque terrorista, el presidente Gustavo Petro le volvió a abrir la puerta al ELN para reiniciar las negociaciones de paz, solo un día después de que la delegación del gobierno anunciara la suspensión de los diálogos. Petro aseguró, si el ELN no
no quiere romper el proceso de paz, díganlo. No se silencien que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla. Un hecho de sicariato doble se presentó en el barrio Corinto. Los asesinatos aún son materia de investigación. El teniente coronel Jairo Hernández. Presenta un hecho lamentable, donde mediante la modalidad de sicariato son ultimadas 2 mujeres, madre e hija. Es importante resaltar que la madre presenta antecedentes por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Según lo que hemos logrado indagar, había salido hace aproximadamente 6 meses de la cárcel. El avión traqueteaba impresionante y duramos como 10 minutos dando vueltas sobre el mar. Ni Barranquilla ni el Atlántico se habían recuperado del vendaval del pasado lunes, cuando al finalizar la tarde de ayer los fuertes vientos volvieron a derribar todo a su paso. Primero hubo una intensa ola de calor y luego, casi de forma apocalíptica, el cielo se cubrió por completo y se desató una tormenta eléctrica que incluso acabó con la vida de Yuset Enrique Mendoza, un mototaxista de 43 años, al que lo impactó un rayo cuando se movilizaba por las calles del municipio de Sabana Larga. La afectación, como era de esperarse, también vino por cuenta del servicio de energía, pues las redes colapsaron y gran parte de Barranquilla y el departamento quedaron a oscuras. Edmundo González fue objeto de extorsión y de chantaje. Es lo primero que señala María Corina Machado. Fue objeto de una extorsión y un chantaje, donde se le dijo que su vida corría peligro, o el exilio o el helicoide. Todos sabemos que el helicoide es una cárcel, el centro de torturas más grande de América Latina. Sin embargo, la líder opositora considera que la operación no le está saliendo bien al gobierno, pues ella insiste que mientras más imágenes, documentos, fotografías y videos saquen a la luz pública, más se demostraría, en su opinión, la coacción y la extorsión de parte del chavismo. Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia, confirmó que la concentración para el partido de la fecha 9 de las eliminatorias mundialistas, que se disputará frente a Bolivia el próximo 10 de octubre, se hará en Bolivia y no en suelo colombiano. Vamos a ir a hacer la previa en Cochabamba, que ya tiene altura, una altura intermedia y es más parecido a Bogotá, y ahí nos vamos a dar cuenta un poquito del comportamiento y la adaptación que vayan teniendo los muchachos en los primeros días que nos encontremos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eres para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica. Esta es Blue, más que radio. Ahora 6 de la mañana, 18 minutos. Mucha atención, Ecopetrol hoy en este momento está emitiendo un comunicado confirmando que tiene que dejar de vender gas natural para vehículos, 180.000 en total, la mayoría taxistas, por cuenta de una escasez que arranca en la falta de lluvias. No hay embalses, no hay generación hidroeléctrica, entonces Ecopetrol tiene que dedicarle su gas, el gas que tiene en sus reservas, a las térmicas. Una carambola que hace que Ecopetrol, lo está confirmando esta mañana, hable de la figura de posible escasez.
entre otras cosas, Ricardo, un poquito desafortunado lo que está pasando con este tema, porque ayer el presidente Petro había dicho que es carreta, que es ideología, el tema de la posible escasez de gas en Colombia. Sí, Néstor, buenos días. Efectivamente, esta es una situación temporal, obedece a que no está lloviendo lo que debería estar lloviendo. Las hidroeléctricas están reservando agua para la verdadera temporada seca y por eso se activan las termoeléctricas para producir la energía que consumimos los colombianos. Cuando eso ocurre, el gas natural que estaba suministrado a esas 3 empresas que tenía suscrito un contrato de firmeza condicionada con Ecopetrol, se retira a esas empresas porque hay una cláusula en los contratos y es absolutamente transparente cuando se necesita... Ecopetrol puede hacerlo, claro. Cuando se necesita el gas para generar energía eléctrica, les retiro a ustedes ese contrato. Cierran una llave para abrir otra llave. Claro, exactamente, Néstor. No son todas las empresas porque hay otras empresas distribuidoras que tienen un seguro que es un contrato distinto, es un contrato de compra de gas, un OCG. Las empresas que tienen ese contrato, como Vanti, por ejemplo, no tienen escasez. Las que tienen solamente el primer contrato, sí tienen escasez. Traducción, Ecopetrol reconoce que hay problemas en el abastecimiento, obviamente con una causa justa. Y traducción, esta mañana ya comienza a escasear ese gas para vehículos en ciudades como Manizales y seguramente vendrá un altísimo nivel de escasez de ese gas para ese destino, para vehículos en las próximas horas. Sobre esta información que está confirmando Ecopetrol esta madrugada de viernes, Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues como usted lo acaba de señalar, Ecopetrol está oficializando esta decisión de suspender temporalmente la venta de gas vehicular a varias distribuidoras, empresas en el país, ante la necesidad de enfocarse en la generación de energía para las plantas termoeléctricas. Dice Ecopetrol que la decisión se toma ante la sequía que viene afrontando algunas regiones del país y aclara en este comunicado que las empresas que dejarán de recibir el combustible de manera temporal son aquellas que firmaron con Ecopetrol los llamados contratos de firmeza condicionada, es decir, que reciben el suministro de gas natural siempre y cuando no se presente una contingencia de escasez. Esto es importante, como lo que actualmente está afrontando el país debido a la prolongada escasez de lluvias, como hemos dicho. La situación, dice Ecopetrol, no afecta a las empresas que firmaron contratos de opción de compra de gas, que son los que cuentan con un seguro o protección especial en caso de presentarse situaciones de escasez como la que enfrenta el país. Dice la empresa que esta medida es de obligatorio cumplimiento según lo establecen las resoluciones de la CRE, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y dice que Ecopetrol asegura que esta decisión de reducir el consumo de gas en sus operaciones es una decisión para darle prioridad al suministro de gas en las regiones del país afectadas, como decimos, por la situación de la sequía que se viene presentando en Colombia. En conclusión, como ustedes lo dicen, Néstor, Ecopetrol oficializa esta medida y de alguna manera reconoce que va a haber alguna escasez en el suministro de gas natural. 6:21 a.m, se lo dan gracias. Y obviamente esos taxis, esos pequeñitos, los zapaticos que les decimos en Colombia, son los más afectados, son los que funcionan con gas. Escasez de gas, reconoce esta mañana Ecopetrol, una situación a la que llegamos y que podría crecer. Se lo advirtieron ayer jueves al presidente Petro en el Congreso de los Generadores, en donde volvió a aparecer el fantasma del racionamiento. Es cierto, no está lloviendo, pero se están sumando todos los problemas. Suspendida parcialmente la exploración de Uchuva, la falta de reservas, la política del gobierno, la sequía, el verano larguísimo, inusual que estamos teniendo, todo en la misma bolsa de una crisis energética. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Este año Colombia ya se salvó de un apagón durante el fenómeno del Niño. El problema es que la niña y las lluvias que iba a traer esa niña pues finalmente no llegaron y nos estamos enfrentando a una sequía que no estaba en los planes de nadie, ni siquiera del gobierno. Según los datos oficiales, acabamos de tener el agosto más seco en varios años y hoy los embalses de energía, en lugar de recuperarse, como se esperaba, están perdiendo agua y van en el 50.6%. Según la secretaria técnica del CERA, que es el gremio de las pequeñas hidroeléctricas, Ángela María Buitrago, a este paso vamos a empezar la temporada seca del 2025 con unos embalses que van a estar entre 20 y 25% por debajo del nivel habitual. El fantasma de un desabastecimiento otra vez está aullando.
El gobierno ya empezó a tomar algunas medidas, por ejemplo, subiendo el precio de la energía que suministra a Ecuador, pero también estudiando nuevas medidas. La CREC, por ejemplo, tiene una resolución para agilizar la venta de excedentes de energía, mientras que el Ministerio de Minas busca medidas para obligar a que se enciendan las plantas térmicas. Pero las plantas térmicas, hay que tenerlo claro, son más caras que las hidráulicas, así que a los usuarios otra vez nos podría llegar una temporada de aumentos en la factura. El peligro principal del sector, sin embargo, está para el año 2026. La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, advierte que es urgente convocar al sector a nuevas subastas de energía para garantizar que nuevos proyectos entren en operación y que tengamos la cantidad de electricidad garantizada que vamos a necesitar. Hay que empezarle a decir a los usuarios que hay que empezar a ahorrar energía, así como nos están diciendo ahorremos agua porque nos quedamos sin agua, pues esa misma agua en muchos escenarios está con la misma criticidad y no tenemos suficiente energía para pasar todo el verano. Entonces hay que empezar a hacer ahorros de energía, hay que empezar a poner otras señales. Gutiérrez le pidió al gobierno que no se discrimine a ninguna tecnología en referencia a las plantas térmicas, pero la respuesta del presidente Gustavo Petro fue contundente. Discriminar esas tecnologías es necesario en medio de la crisis climática y el riesgo para la vida en el planeta. Colombia, dice el presidente, no debería producir electricidad con carbón y las demás plantas térmicas deberían migrar a energías limpias. Es más, Colombia debería ir dejando de pensar tanto en el gas. Nos preocupan las iniciativas intervencionistas, nos preocupa además que este posible desabastecimiento se junte con el desabastecimiento de gas. Nosotros necesitamos la energía térmica para acompañar la energía hidráulica cuando estamos en temporadas secas. Teoría e ideología es lo que dice el presidente. Esto a pesar de que esta misma semana tanto Ecopetrol como el Ministerio de Minas impugnaron una tutela que paralizó el proyecto de gas Uchuva, argumentando que su desarrollo es vital para garantizar el suministro de gas en Colombia. El presidente insistió en que la CREC no ha servido para nada a los usuarios y que en los 2 años que lleva del gobierno, él tampoco ha podido hacer nada para que cambie la fórmula de las tarifas. Por eso le propuso a las empresas que de común acuerdo se construya una nueva fórmula de precios. Hablando de precios, los que podrían subir son los del GLP, el gas en cilindro. 1 millón de personas en estrato 1 y 2 están en riesgo de perder los subsidios del gobierno, según el presidente de Gasnova, Alejandro Martínez. Que Ecopetrol pase a energías limpias, deje de mandar gas, que es el mayor demandador de gas y es del Estado, pues mayoritariamente. Por ahí empieza el ejemplo. Ya debería haber 0 demanda de gas de Ecopetrol. Y toda esa teoría que nos vamos a quedar sin gas, que es ideología, es que tenemos que salir de ahí. Martínez cree que el GLP podría ser de hecho una buena apuesta para el país ahora que vamos a tener que importar cada vez más gas. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, gracias. El presidente Petro estuvo en la Plaza de Bolívar, allí con la compañía del petrismo, del pacto histórico, de los sindicatos, de organizaciones sociales, defendiendo su reforma pensional, defendiendo su tesis de que hay golpe de Estado y proponiendo una nueva mirada al tema de la pensión, que para qué hay que trabajar más, que tenemos que pensionarnos antes, que hay que trabajar menos. Esta frase, padre, del presidente Petro, esa porquería metida en la cabeza, nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar y trabajar y trabajar. Yo en eso estoy parcialmente de acuerdo con él. Yo realmente creo que no podemos ser esclavos del trabajo. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y quiere trabajar hasta los 99 años. Cálmate. Hay que darle espacios a otros y hay que disfrutar la vida también. ¿Y de qué va a vivir? Bueno, lo que se dedica al trabajo hay que hacerlo con calidad y obtener los resultados necesarios. Pero yo sí creo que no podemos ser esclavos de trabajar. A ver, padre. Dígame. No todo el mundo tiene la fortuna de tener sus ingresos o mis ingresos. ¿Usted cree que la gente puede darse el lujo ganándose un salario mínimo? De decir no trabaja más. Si no trabaja no come. Pero mira, no, la gente si no trabaja no come. Entonces generemos condiciones en las que las personas puedan tener los recursos necesarios. Justamente de eso se trata. De eso se trata, claro. Eso es departamento. Claro. Usted me perdona, departamento. De lo que tenemos que hacer. No, pues claro, tenemos que ser felices, tenemos que tener plata, el Estado tiene que dar generar condiciones dignas de vida. El papá Estado, el que propone el presidente Gustavo Petro, tiene bolsillo limitado. Eso no es, yo también quisiera. Usted me dice, Morales, ¿usted quiere trabajar hasta cuántos años? Diga la edad que quiera. ¿Quiere trabajar hasta los 55, 60? ¿Quiere reducir la edad de pensión? Y papá Estado le da toda la plata que usted necesita. A nosotros nos hicieron creer que la felicidad estaba en trabajar y trabajar y trabajar, y eso no es cierto.
Hay que saber descansar, hay que dedicarle tiempo a la familia, hay que hacer una cantidad de cosas más. Uno no puede ser esclavo del trabajo. Eso no está en entredicho, pero el trabajo... Sí lo ponen en entredicho cuando dicen esas cosas. Claro que lo ponen en entredicho. El trabajo dignifica, padre. Sí. Ese es uno de los ejes. Algunos, otros no. Generalmente el trabajo dignifica. No todos. El hecho de trabajar sí dignifica al hombre y genera un sentido de vida. Yo creo que todos los trabajos, padre. Pero además me alegra mucho que sea el padre el que esté en la tesis contraria, porque entre otras cosas esa teoría mucha aceptación, ¿no? Los vagos nos la echaron con vasos en las tesis cristianas. Claro. Sí, lo sé. Entonces me alegra mucho que el padre esté del lado mío, que es efectivamente el de que sí, lo que tenemos que buscar es una sociedad más productiva, que no significa necesariamente una sociedad en la que la gente tiene que trabajar 14 horas al día. De hecho, en los países desarrollados lo han logrado, ¿no? Héctor, Colombia tiene una de las jornadas de trabajo más largas del mundo. Pero el presidente Petro no propuso eso, no propuso recortar el horario de trabajo, no habló de 14 horas. Ese cuento de que formaba parte de eso. Ese cuento de que aquí usted trabaja 14 horas, no. Aquí la gente tiene horarios legales. No los que somos privilegiados, pero bueno, yo por lo menos trabajo mucho y seguramente todos los que estamos aquí madrugamos un montón y trabajamos todo el día. Seríamos incluso un buen ejemplo de una jornada, pero debe haber una jornada medio, larga, pero déjeme darle un dato, Néstor. Hay un montón de gente que trabaja doble, que trabaja un ratico en un lado y otro ratico para completarse, va y maneja un taxi, va y hace un montón de cosas. De eso me he enterado, Héctor, tanto como usted. Ahora, también es cierto que hay un montón de gente que no quiere trabajar y hay un montón de gente que quiere vivir del Estado. A eso les estaba hablando el presidente Petro ayer con la teoría de que hay que trabajar menos. Yo digo, padre, seguramente hay un punto intermedio. Yo espero trabajar menos, pero espero también producir, no volverme un ser humano improductivo, no levantarme a las 8 de la mañana a rascarme la barriga. Hay un punto, padre, en el cual la discusión es filosófica. ¿Usted quiere dejar de trabajar? No, yo siempre digo que me voy a pensionar y que cuando me pensione no haré nada. Simplemente haré programas de radio, programas de televisión, daré algunas conferencias y escribiré algunos libros. Vale, o sea, va a seguir haciendo lo mismo. Pero sin la presión de... No, yo estoy con usted. El día que yo me pensione, espero seguir haciendo algo. Espero tener algo que producir. Espero tener algo de lo que hablar. El presidente Petro le habló, claro, lo aplauden mucho, le decía, 2 discusiones simultáneamente. Una, la discusión filosófica. ¿Usted para qué quiere dejar de trabajar? ¿No es verdad? Muchos jubilados se mueren el mismo día en que se jubilan. Me consta, padre. Comienza ahí mismo ese declive. ¿Usted quiere dejar de trabajar para qué? ¿Para levantarse tarde? ¿Quiere dejar de trabajar al 100%? Para hacer otras cosas. ¿Quiere trabajar al 50%? Esa es una discusión, la filosófica, ¿cierto? Sí, de acuerdo. La otra discusión Eso es departamento Juan Valdés. Cafetería, sí, filosofía. Departamento de... No. Sí, el bienestar no es cafetería. Pero esa es una discusión filosófica. La discusión de fondo es saber cómo va a poner eso usted en números y en términos de política pública. La otra discusión es la económica. Claro. Un Estado puede sostener a toda su población pensionándose antes, pero es que sabiendo que hay aumento de la expectativa de vida. De eso no se trata. Yo creo que ahí hay una distorsión. No en el mensaje del presidente, que ni sé bien qué es lo que dijo, porque además pues siempre lo dice muy enredado, pero hay una distorsión, digamos, en la idea general, porque evidentemente de lo que se trata es de tener una sociedad que sea más productiva, y la sociedad más productiva es la que le exige menos horas de trabajo formal menos horas de trabajo formal a la gente y más posibilidades de vida propia. Pero el datico que le quería dar es Néstor. Mire, hay una encuesta que la estaba buscando, pero no la encontré para darle el dato exactamente, pero hay una encuesta seria en la que le preguntan a los jóvenes alrededor del trabajo, y más del 80% dijo que su trabajo, el trabajo que busca, lo que quiere en la vida, es el trabajo que le permita más vida social. Eso no pasaba antes, porque tenía... usted no, y quizá yo tampoco. Venga, le propongo, escuche al presidente, porque el presidente Petro no habla de una sociedad más productiva. Eso no lo dijo el presidente Petro. El presidente Petro habló de trabajar menos, de pensionarse antes, para quitarnos ese monstruo que nos hemos metido en la cabeza de trabajar y trabajar. 6:33 minutos.
La frase del presidente Petro fue antepensionados defendiendo una reforma pensional. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. A las 11 de la mañana era la cita en varios puntos de Bogotá para las manifestaciones a favor de la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hubo 3 concentraciones en total, una en la carrera 10ª con calle 20, otra en la carrera 7ª con calle 40 y en la carrera 13 con calle 26. Todas estas movilizaciones llegaron a la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, cuyo tope, y según cifras de la Secretaría de Gobierno, fue de un aforo de 8.000 personas aproximadamente. El sol no bajó en ningún momento del día. Hablamos con algunos de los manifestantes. Los adultos mayores de verdad nunca han tenido las garantías y si en este momento hay la posibilidad de tener una reforma que los ayude a ellos, pues hay que apoyar. Todos tenemos derecho a tener de dónde subsistir. Para darle dignidad a todos los viejitos, a todos los ancianos, a todos nuestros padres. La Plaza de Bolívar estaba acondicionada con carpas y fue dividida en 3 espacios. El primero con una tarima de gran tamaño ubicada a espaldas del Palacio de Líbano, que a su lado tenía un total de 5 carpas solo para logística. Más atrás había una gran carpa blanca entre el Congreso y la Arquidiócesis de Bogotá y más de 40 carpas entre medianas y pequeñas con mercados campesinos y ventas de artesanías que reducían notablemente el espacio donde se ubicaban los manifestantes. Allí en esos puntos donde se encontraban incluso juegos de bolirrana y tejo, la cita no era para manifestarse sino de colpensiones, para celebrar el Día del Pensionado, que aunque es hoy 20 de septiembre, se celebró ayer allí en la Plaza de Bolívar. A otros incluso los citaron de otras entidades. De todas maneras, me invitó a la unidad de víctimas que viniera a la reunión. De unidad de víctimas lo hicieron un llamado, y los invitaron para que viniéramos acá a la Plaza Bolívar para la levantación del adulto mayor. Me llamaron por el celular, como yo soy desplazado, entonces me llamaron que viniera a la Plaza de Bolívar. Ya cuando el presidente Gustavo Petro se subió a la tarima, el aforo, según cifras del distrito, fue de 2.800 personas y en un discurso de 1 hora el primer mandatario dijo que no estaba presionando a la Corte ni a ningún magistrado de Colombia. Tenemos una opinión completamente diferente. A ningún senador o senadora, incluido el señor Iván Name, el anterior presidente del Senado, a ningún congresista se le puede ocurrir que si el pueblo habla es una indebida presión. También el presidente insistió en abrir el debate sobre reducir la edad de pensión y mencionó que en vez de aumentar la edad de jubilación, lo que se debería hacer en Colombia y lo que se debería estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse. Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué va? Se le dijo, qué equivocación tan garrafal. Insistió también Petro en que hay un plan para matarlo y advirtió que la reforma pensional peligra, en parte por obra del expresidente del Senado, Iván Name. Además aprovechó para hacer un nuevo llamado a la movilización. No solamente venimos a eso, sino venimos a defender todos los derechos y las libertades del pueblo colombiano. Luego de la intervención del presidente Petro, la Plaza de Bolívar se fue desocupando rápidamente para quedar vacía pasadas las 4 de la tarde. Felipe García, Blue Radio. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Bajar la edad de pensión es la nueva propuesta del presidente Gustavo Petro. Con esta idea, el presidente está remando contra la corriente porque la discusión en el mundo es totalmente la opuesta. Subir las edades de jubilación para que los sistemas pensionales sean sostenibles financieramente. Hace unos años en Brasil, durante el gobierno Bolsonaro, se aprobó una reforma que fijó unas edades mínimas de pensión que antes no existían, de 62 años para mujeres y 65 para hombres. Edades por encima de las que tenemos en Colombia, donde las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres a los 62. Francia, el año pasado subió la edad de pensión en 2 años hasta los 64 años. China, el gigante asiático no propiamente de derecha, esta semana incrementó las edades de jubilación. Así que en diferentes partes, independientemente del color político, quieren que los sistemas pensionales se sostengan, sean viables en el tiempo, moviendo parámetros como las edades para recibir la pensión. Pero aquí el presidente Petro plantea una reducción en la edad pensional, aunque no ha dicho claramente cómo la financiaría o de dónde saldría la plata para tapar el nuevo hueco fiscal que se abriría. La pregunta es, ¿por qué no lo propuso en la reforma pensional que ya le aprobaron? ¿Por qué no lo intentó cuando tuvo la oportunidad? En el mundo están elevando las edades de pensión por varias razones. Se están desplomando los nacimientos, así que cada vez habrá menos jóvenes aportando recursos a los sistemas pensionales en relación con los mayores jubilados a los que hay que sostener. Además, la expectativa de vida ha aumentado. En 1953, la esperanza de vida en Colombia era de 50 años en promedio. Hoy es de 77.
y en el caso de las mujeres de 80 años. Fíjese en casos como estos, no solo por el lado de la equidad de género, también por el lado de los números y del dinero. En Colombia, una mujer de salario mínimo se podrá pensionar con 19 años de cotizaciones del 16% sobre el salario. Se jubila a los 57 y recibe una pensión del 100% del salario mínimo durante 23 años. Repito, cotiza 19 años y recibe pensión durante 23 años. Cotiza el 16 y recibe el 100% del salario mínimo. Esto está pasando. El dinero que aporta mucha gente es muy inferior a lo que van a recibir en una pensión, y esa diferencia se tiene que completar con recursos públicos. Simplemente las cuentas no dan, y por cosas así en el mundo están moviendo parámetros como la edad. Claro, usted puede bajar la edad, pero la plata tendría que salir de otro lado, aumentando cotizaciones o subiendo los años de cotización, es decir, trabajar y trabajar más para cumplir las semanas de pensión, o bajando el monto de las mesadas, medidas que podrían hacer todavía más difícil obtener una pensión, o incrementando impuestos para encontrar el dinero. Los discursos suenan bonito, ilusionan, generan aplausos en las tarimas y votos, pero la realidad es muy diferente. El mundo va en otra dirección. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 39 minutos. Si no ocurre nada extraordinario, Gregorio El Hach Pacheco será elegido en las próximas semanas por el Senado de la República como el nuevo Procurador General de la Nación. Tendrá que asumir el cargo a partir de enero próximo en reemplazo de Margarita Cabello. La oficialización del nombre del Hach por parte del presidente Gustavo Petro como su candidato a la terna para la elección de procurador, sin duda es una hábil y controvertida jugada política del jefe de Estado, que pateó el tablero de cara a la elección del próximo jefe del Ministerio Público. Gregorio El Hach ejerce desde 2012 el poderoso cargo de secretario general del Senado y por lo tanto cuenta con la simpatía de la mayoría de quienes tendrán que decidir en pocos días el nombre del próximo procurador. Por ejemplo, la U, el partido al que pertenece El Hach, fue el primero en levantar la mano ayer, apoyando con su bancada en el Senado su candidatura a la Procuraduría. La jugada de Petro deja prácticamente sin posibilidades de ser elegidos como procurador a los candidatos de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, que son respectivamente Germán Barón Cotrino y Luis Felipe Henao. Las dudas que surgen de la postulación del Hach son de tipo político y jurídico. En materia política es clave conocer cuáles fueron los compromisos que hizo el hoy secretario general del Senado con el presidente de la República y cómo van a justificar los partidos políticos independientes y opositores su inminente apoyo a Gregorio El Hach, candidato del presidente Petro. En materia jurídica se avecina muy seguramente una lluvia de demandas contra la selección de Gregorio El Hach por parte del presidente Petro, nombre que no estaba incluido en la lista de ternados e inscritos en la página de presidencia, que para algunos juristas es un acto administrativo y por lo tanto se debía elegir al ternado de ese listado. En cualquier caso, la lupa está puesta a partir de ahora sobre el candidato a la Procuraduría Gregorio El Hach del presidente Petro, quien tendría que renunciar hoy al cargo como secretario general del Senado y tendrá que explicar con claridad cuál será su rol frente a los procesos disciplinarios contra el gobierno en caso de ser elegido, frente a la elección de magistrados de la Corte Constitucional y sobre si apoyaría o no la eliminación del Ministerio Público, que ha sido un viejo sueño de su nominador, el presidente Gustavo Petro. En la Corte Suprema y en el Consejo de Estado hay molestia e inquietud con su postulación. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 42 minutos. Si usted es una de esas familias estrato 1 y 2 que cocina con pipetas de gas en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, Amazonas y la isla de San Andrés, esta alerta lo va a afectar directamente. La Asociación Colombiana de GLP, que es la asociación de esas pipetas de gas, Gas Nova, le está diciendo al gobierno que 1 millón de personas de los estratos más bajos van a dejar de recibir el subsidio del gas licuado de petróleo, es decir, del cilindro que usted compra para cocinar. Y si se deja de recibir el cilindro, entonces la pipeta de gas podría empezar a escasear o aumentar el precio. Es que el gobierno no está pagando ese subsidio desde marzo pasado y ni siquiera dejó la plata comprometida en el presupuesto general de la Nación de 2024. Es decir, no se incluyeron los recursos necesarios para cubrir con el subsidio de agosto a diciembre y no es poca plata. Son 45.000 millones de pesos para el subsidio a los hogares más pobres en 6 departamentos de hoy a diciembre y 54.000 millones de pesos por los subsidios pendientes de marzo a la fecha, que eso tampoco se ha pagado, pese al que el
Ministerio de Minas y Energía ya expidió la resolución que daba luz verde a los pagos, pero es el Ministerio de Hacienda el que no ha entregado la plata. Ese subsidio es el que le reconocen a los más pobres cuando se les acaba el gas, llevan la pipeta vacía, los consultan en una base de datos y si aparecen en estrato 1 y 2, pues les dan el subsidio y les venden una pipeta nueva más barata. Eso es lo que va a cambiar, teniendo en cuenta que no todos los colombianos tienen los 205.000 pesos que vale una pipeta de 100 libras y que en una casa de 4 personas puede durar unos 2 meses. Ojo, porque entonces la pregunta que queda es, si se acaban las pipetas de gas, si se acaba el subsidio, ¿qué van a hacer las familias para cocinar? Solo queda una respuesta: volver a la leña, lo que sería un retroceso de años, tanto en tema ambiental como de salud pública. Sumado a eso está la advertencia a la hora del gas natural vehicular y la incertidumbre del proyecto Uchuva 2. Qué mal momento para que el presidente de la República, Gustavo Petro, diga que estas amenazas de quedarnos sin gas son ideología. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Las relaciones sanas se construyen y se construyen con buenas conversaciones. Estas conversaciones no siempre son agradables, la mayoría de veces son incómodas y la tendencia del ser humano es a rechazar lo incómodo, a hacerlo para un ladito, a estar tranquilo, aunque esa tranquilidad no sea verdadera, aunque sea realmente una falsa paz. Pero qué incómodo es, ¿no? Desajustarse, desacomodarse. ¿Por qué? Porque nos conocemos o creemos que nos conocemos y sabemos que somos fosforito, o estamos muy tranquilos o estamos muy bravos, y cuando vamos a hablar con nuestra pareja no podemos simplemente hablar de las cosas. ¿Por qué? Fíjate que en una reunión de copropiedad, por ejemplo, o en tu trabajo, tienes que resolver los problemas, pero no puedes gritar, no puedes levantar la voz, no puedes hacerle daño al otro, tienes que resolver. Lo mismo debe ser con nuestra pareja. Cuando vemos las guerras en televisión decimos, es increíble que ese par de presidentes no sean capaces de sentarse y hablar. Las cosas se solucionan hablando, ¿ok? Pues soluciona la guerra de tu hogar hablando con tu pareja. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Qué tal? Soy Armando Plata, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Blue Radio nos ha dado la oportunidad de... Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre. Lo vuelvo a saludar con mucho gusto. Y yo con toda la fuerza y todo el ánimo le digo a las personas, vamos a vivir este día con buenas emociones, tratando de provocar buenas cosas en nuestra vida y en la vida de los demás. Tema de hoy, padre. Hombre, déjame hacer un homenaje. Hoy es viernes. Hoy es viernes, pero hoy no tengo zapaticos blancos. ¿Por qué? Porque se fue una amiga, porque se fue una coterránea, porque se fue alguien de esas con las que siempre conversábamos. Fabiola, la gorda Fabiola, Samaria. Entonces, déjeme hacerle un homenaje a Fabiola. Déjeme hablar de ella y de las experiencias que tuve con ella siempre. Además que nos encontramos aquí en el canal a cada rato, en día a día, a cada rato, y siempre teníamos para mamar gallo y reírnos, porque bueno, a mí me gusta bromear y a ella también. Y entonces, nada, las personas se van y es la vida, ¿sabes? Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando a mí se muere gente así cercana, yo inmediatamente me pregunto por mi partida. Sí. Y comienzo a pensar si estoy preparado, si no estoy preparado, y después digo, que lo que pase, lo que sea, y ya. Y cuando se pregunta si está preparado, ¿alguna vez la respuesta es sí estoy preparado? No, uno siempre, como que siempre está creyendo que viene más. Ese cuento ya estoy preparado, ¿no? ¿Verdad? Estoy preparado, yo creo que es carreta. Ya viene el padre Linero hablando de la gorda Fabiola, su amiga y paisana. Sí, paisana, realmente, sabes que lo que más disfruté, y ahí lo voy a contar, son los momentos espirituales, porque como ella había tenido experiencias duras, ya con los 4 infartos anteriores, entonces siempre me contaba esos momentos
de vida espiritual. Al final el tema de su sobrepeso, los tratamientos, las cirugías... La tragedia de la diabetes. Terminan siendo... Ve por qué hay que cuidarse con eso. Claro, ella llegó a pesar 146 kilos. Entonces la diabetes hizo de todo. Además que en este caso era genético, porque su papá y su mamá tenían diabetes y la comunicaron. En algún momento, ambos, ustedes dos, quiero decir... Sí, pasamos por ahí. Y nos conversábamos de eso, porque yo también bajé, ella logró bajar de 146 a 90 kilos. Yo no pesé tanto, yo pesé 120 y logré bajar a 80. Entonces compartíamos esas experiencias de ex gordos. O sea, eran conversaciones de ex gordos. De un par de amigos. Que habíamos estado subido de kilos. Y eso era producto de la comida. De la comida. No, y de la genética también. Es decir, Fabiola siempre fue gorda. Es decir, cuando me contaba de su universidad siempre fue gorda, entonces... Con la mano de empanadas que yo le he visto comerse a usted, eso no hay genética que aguante, padre. Ya viene el padre Linero con su homenaje a la gorda Fabiola, 6:49. Padre, minutos. ¿cómo le fue al Barcelona ayer? No, lo de la gorda ha sido un tema que me ha pegado muy duro. Entonces he estado siempre atento a eso. Y vienen los deportes con Juan Camilo Vargas. Juan Camilo. Y hablaremos justamente de eso, de la Champions, la caída del Barça. Del Barcelona. 2-1 en el Mónaco, un partido muy gris para el FC Barcelona porque se quedó con 10 hombres desde el principio. Y hablaremos también de Selección Colombia, porque el técnico Néstor Lorenzo confirmó cómo va a ser la preparación para el juego a los 4.150 metros en Bolivia el próximo mes. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Tenía 61 años, padre, y pasó por muchas crisis de salud. Para quienes se están enterando, es cierto, murió la gorda Fabiola. Rodeada de polilla, rodeada de sus hijos, la gorda Fabiola, que era símbolo del humor, pero especialmente de el cariño, del afecto que le dio siempre a la gente que estuvo cerca de ella. Así que la gorda Fabiola, hoy, no solamente como personaje del humor en Colombia, sino como una artista que le entregó todo a la televisión, todo, literalmente todo, en los últimos 30 y tantos años de su vida. Miguel Garzón. Néstor, buenos días. En la mañana de este 19 de septiembre se nos fue la gorda Fabiola. Y me encanta cuando me dice, ¡cuerpo a tierra! Fabiola Emilia Posada Pinedo, humorista, parte clave de Sábados Felices por años, dejó este mundo debido a complicaciones derivadas de una infección que afectó su sistema respiratorio y cardiovascular. Lo más extraño de este mundo es que la gente me dijo, ay, usted se ha puesto tan bonita, le sentaron los infartos. Sí. Recién había cumplido 61 años antier, el miércoles 18 de septiembre. Ella nació en Santa Marta en el año 1963 y a sus 20 y tantos años ingresó por accidente, como si fuera un chiste de la vida, al elenco del programa Sábados Felices, del que hizo parte hasta el momento de su muerte. Yo pasaba por el frente de los estudios de grabación a dejar mi niñita nacida en el apartamento de mi mamá y mi papá, y estaba el productor de Sábados Felices de ese entonces, Gonzalo Acosta, esperando a que pasara una gorda porque la necesitaban para un chiste con el Mocho Sánchez y con la visa. Y preciso, lo que es para ti es para ti y te espera. El programa era su motor. Hasta el último momento quiso estar presente en medio de sus amigos comediantes para hacer reír a todo un país, como lo recuerda el director del programa, Francisco Javier Borges. En estos días que estaba pues grave, sin embargo ella hace 3 semanas ella misma pedía que por favor no la excluyéramos del reparto, que ella quería grabar, sí, porque esa es su vida, porque eso es lo que le daba energía vital. Fue en el programa en donde encontró el amor, rehizo su vida junto al también humorista Nelson Polanía, más conocido como Polilla. Se casaron en 1997 y de esta unión nació su hijo Nelson Polanía Jr. Antes de casarse con Polilla, la gorda había tenido otra unión de la que nacieron 2 hijos, Alejandra y Juan Sebastián. Y hemos funcionado como pareja a pesar de que somos diferentes. Ella es costeña, yo soy cachaco, ella es gorda, yo soy flaco, ella es mayor que yo soy menor, ella fue política, yo sí toda la vida honrado. Sus amigos de reparto, para los que ella fue siempre como una mamá, la recuerdan como una mujer alegre, siempre dada a la gente y con un consejo. Así la recuerda Pedro González, Don Gediondo. Perdonen los compañeros de Sábados Felices, pero el ser más hermoso que yo conocí en el programa fue la gorda Fabiola. También David Alberto García, o Jeringa, como es más conocido, recordó a la gorda. Muy golpeado con el fallecimiento de nuestra compañerita, la gordita Fabiola, una gran compañera y una pérdida muy grande para
para todo el país. A lo largo de su vida, Fabiola enfrentó varios desafíos de salud. En el año 1997 fue diagnosticada con diabetes. En 2014 sufrió 4 infartos y tuvo que someterse a una cirugía de corazón abierto. Y en el año 2018, una desnutrición crónica la dejó 23 días en coma inducido. El día en que a mí me despiertan en un coma inducido y está Polilla y me dice que yo lo miré como diciéndole adiós, pero yo no me quería morir. Ahora la gordita Fabiola, como le decían sus amigos, estará en cámara ardiente en el Consejo de Bogotá desde las 8 de la mañana de hoy, pues allí, recordemos, incursionó en el ámbito de la política en el año 2002, siendo vicepresidenta de la corporación y demostrando su dedicación a la labor pública. Gracias, mis hijos. Gracias a toda mi familia Caracol, a mis hijos de Sábados Felices. Gracias a todos con el alma y el corazón. Néstor, la gorda Fabiola ya está en un lugar mejor y siempre la recordaremos por su sonrisa, su humor y su manera de ver la vida. Porque la vida finalmente es como una arepa, sabe a lo que tú le untes. Miguel Garzón, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 55 minutos. Como lo mostraban los testimonios que acabamos de escuchar, ella siempre estaba con una sonrisa. A mí particularmente me hacía sentir su cariño y compartíamos recuerdo de nuestra natal Santa Marta. Me contaba que había hecho allí, que había nacido allí frente al mar, en el Hospital San Juan de Dios, y me hablaba de sus años de estudio en el Colegio de la Presentación. También de cómo aprovechó la oportunidad que la vida le dio para formar parte de ese gran programa de televisión que es Sábados Felices. Recuerdo con mucho cariño una conversación en la que me narró su experiencia durante esos 27 días en un estado de coma. Sin intención de polemizar, pero con una convicción serena, me contó su paso por el infierno y el cielo con descripciones tan vívidas como contundentes. Fue un momento especial, porque en sus palabras no solo percibí su fe, sino también su profundo sentido de responsabilidad por la vida. Sí, me refiero a la gorda Fabiola, como la conocíamos en el mundo de la televisión. Ella me enseñó algo fundamental: aceptarse a uno mismo es la clave para ser feliz. Ella decía, si tú te aceptas, proyectas eso hacia afuera, y la gente te acepta también. A pesar de llegar a pesar 146 kilos, su peso nunca fue un obstáculo para vivir cada situación con la mejor actitud. De hecho, ella ejerció el humor más inteligente, ese de burlarse de sí mismo. La vi también como una guerrera incansable. La diabetes y los 4 infartos fueron pruebas difíciles que no la vencieron. Al contrario, la comprometieron aún más con la vida. El humor siempre fue su arma para superarlo todo y seguir adelante, junto con su espíritu libre que nunca permitió que los clichés sociales la atraparan ni le impidieran ser quien era. Ayer, cuando leí la noticia, me llené de mucha tristeza al saber que ya no la vería sonreír ni disfrutar de sus bromas, pero también sentí gratitud por la forma en que vivió y cómo se enfrentó cada desafío. Ahora pienso en sus hijos y en Polilla, su esposo, quienes seguramente la extrañarán mucho más que nosotros, sus amigos y televidentes que disfrutamos de su talento. Estoy convencido de que tenía razón. La muerte nos lleva a una nueva dimensión en la que podemos seguir haciendo el bien y sonriendo como expresión del amor de Dios. Hasta pronto. Seguramente nos volveremos a encontrar. Gorda Fabiola. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Su
Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 59 minutos, hablamos de deportes en Mañanas Blue. Empezamos hablando de Selección Colombia, porque en 20 días exactamente vuelve a la acción en las eliminatorias enfrentando a Bolivia en El Alto, ciudad a 4.150 metros de altura. Ayer en diálogo con Blog Deportivo de Blue Radio, el entrenador Néstor Lorenzo confirmó que los jugadores convocados no llegarán a Colombia, sino que lo harán directamente a suelo boliviano. La previa se hará en Cochabamba, ciudad a 2.558 metros sobre el nivel del mar. Además, afirmó que tiene 50 jugadores bloqueados y aunque no necesariamente todos serán convocados, en este llamado se habrán más jugadores que en las anteriores fechas FIFA. El juego en El Alto será el jueves 10 de octubre y el martes 15 será el duelo frente a Chile en Barranquilla. Hablando de técnicos, crece el listado de los que han salido en el fútbol profesional colombiano. Hernán Torres fue despedido del Deportivo Cali tras los malos resultados deportivos, siendo el séptimo entrenador que deja su cargo en medio de este semestre. Se suma Alexis Márquez de Envigado, Alfredo Arias del Medellín, Pablo Repeto de Nacional, Arturo Reyes del Junior, Néstor Cravioto de Jaguares y Harold Rivera de Patriotas. Torres duró 3 meses y 13 días al frente del conjunto azucarero, dejando un rendimiento del 26%. Y en la Copa Colombia 2024, Nacional se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final tras vencer a Alianza Fútbol Club en Medellín por 2-1. La ida en Valledupar quedó 1-1 para un global de 3-2 a favor de los verdolagas, que esperan rival en la siguiente ronda. Los goles del equipo antioqueño fueron de Andrés Felipe Román y William Tecillo. En la Champions League finalizó la primera jornada de la fase de la Liga. Mónaco venció en casa al Fútbol Club Barcelona, que quedó con uno menos por la expulsión de Eric García a los 10 minutos por falta sobre último.